But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Just think I'd crumble. Buenas tardes, les habla Patricia Colores desde Pontevedra, Galicia. Una vez más es un placer contar con todos ustedes y todas ustedes. Hoy es el cuarto y definitivo ciclo de conferencias, la política exterior feminista y la cumbre de futuro. Si en nuestra primera sesión María Solanas hacía un repaso por la historia de la política exterior feminista, en nuestra segunda sesión Verónica Yasmín García Morales se centraba en la política exterior feminista en las Américas, con un enfoque centrado en México también. En la tercera sesión, Iciar Ruiz Jiménez se hacía eco de esa famosa frase, esa palabra del pinkwashing y de las posibles rutas cara a futuro de la política exterior feminista, posibles alternativas que se estaban barajando en lo que es en el ámbito académico y crítico sobre el tema en cuestión. En el día de hoy, el ciclo de hoy se titula así, La política exterior feminista y la cumbre de futuro, y es la que ha dado título a todo el ciclo de conferencias. Es un placer. Hoy tenemos como invitada especial a Adriana Quiñones. Ella es, perdón, que no quiero dejarme nada atrás en su currículum. Ella es, a lo largo de 17 años en ONU Mujeres y UNIFEM, ha desempeñado cargos como representante de país, asesora de políticas y gerentes del Fondo Fiduciario de la ONU, para eliminar violencia contra las mujeres y las niñas. Ella ha nacido en Bogotá, Colombia. Posee maestrías en estudios de paz, economía y desarrollo internacional de la Universidad de Notre Dame y la Universidad Johns Hopkins. Ella nos acercará a preguntas muy interesantes, qué tiene que ver la política exterior feminista y la cumbre del futuro, cómo llegó la agenda de las mujeres a esa cumbre. Fue un camino de rosas, un camino de espinas. Todo esto nos ayudará a ella a visualizar cómo hemos llegado hasta allí. También decir que es directora de Recursos Humanos y Desarrollo y directora adjunta de la Oficina de la ONU Mujeres en Ginebra, desde donde lidera el trabajo de la ONU Mujeres en el Consejo de Derechos Humanos y en iniciativas de alto nivel sobre comercio, trabajo, clima y desarrollo. Muchísimas gracias por su presencia hoy aquí, Adriana, por tu presencia hoy. Es un honor, por supuesto, contar contigo para abordar este tema tan complejo, poliédrico y no menos interesante. ¿Podrías decirnos brevemente de qué nos vas a desvelar en los próximos minutos? Claro que sí, muchísimas gracias por esa cálida introducción. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes cuando estamos a vísperas de la celebración del 8 de marzo. Y para mí hoy sería lo más importante resaltar las políticas exteriores feministas como un modelo innovador para la promoción de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres en los espacios multilaterales. No sobra que nos recordemos de los últimos meses de este año, donde vemos que todos esos derechos, esas voces de las mujeres se ven amenazadas y que contamos con un instrumento fundamental para sostener los avances del multilateralismo y
para poder emprender un camino en los últimos años de la Agenda de Desarrollo Sostenible hacia la cumbre del futuro. Muchísimas gracias, Adriana, obrigadísima. Contamos sin duda con el mejor punto final para el ciclo. Junto con Adriana, hoy tenemos dos invitadas especiales. En primer lugar, os presentamos a Inés Arcos. Ella es investigadora del CIDOB, especialista en Asia, con foco en China, así como en el impacto feminista, en las políticas públicas. Buenas tardes, Inés. ¿Podrías hablarnos brevemente qué convergencias y divergencias separan las agendas feministas institucionales de entre Europa, Latinoamérica y Asia? Buenas tardes y sobre todo y primero agradeceros la invitación. La verdad que es todo un honor y un placer estar también acompañada a las vísperas del 8M y mil gracias por la pregunta. Creo que es especialmente relevante porque una de las cuestiones que hemos visto estos días es que no hay ningún país en Asia que haya cogido o haya adoptado una política exterior feminista. Y de hecho Asia siempre es una región un poco divergente porque ni tan siquiera tiene un tratado vinculante que proteja a las mujeres frente a la violencia doméstica. ¿Pero eso significa que no tienen intereses en cuestiones feministas o de género? Absolutamente no. De hecho, creo que un punto interesante que puede sorprender a nuestros oyentes es que hay un país que de hecho se está posicionando como un gran defensor de las políticas exteriores feministas, aunque no tiene una. Y es, a sorpresa de todos, Mongolia. De hecho, Mongolia es uno de los Estados miembros del Grupo de Naciones Unidas de Política Exterior Feminista y su ministra de Exteriores ha promulgado y ha intentado llevar hacia adelante cumbres de ministras de Exteriores en femenino, ¿no? Y ahí se hablan muchos temas de intentar, pues, cómo articular estas políticas exteriores feministas, pero también temas de cambio climático, de inseguridad alimentaria desde la perspectiva feminista, ¿no? Que a lo mejor resuenan mucho más en Asia de lo que pueden resonar aquí en Europa. Además, más allá, ¿no? También tenemos 13 países que tienen políticas, bueno, planes de acción nacional de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, que es uno de los pilares, como hemos visto, de la política exterior feminista, y también, más recientemente, ASEAN. Así que hay un cierto interés sobre estas cuestiones de género. Ahora bien, tenemos una gran reticencia de estos países a utilizar la palabra feminista, ¿no? Primero de todo porque hay una desconfianza, ¿no? Se ven como unos valores occidentales y su pasado postcolonial les lleva a una cierta reticencia a aceptarlos. Japón, de hecho, en 2013, antes de que nacieran las políticas exteriores feministas, decía que quería una política exterior donde las mujeres brillasen, que obviamente ahí podemos después hablar de las contradicciones que hay con un país como Japón ponga estos principios a nivel internacional, pero que tenga una brecha de género muy importante a nivel doméstico. Pero bueno, es uno de estos ejemplos donde sí que hay un interés en poner cuestiones de género a nivel institucional y en la agenda internacional, pero que a la vez pues lo hacen en sus propios valores. Y creo que un punto en común que sí que vemos también mucho en muchos casos con América Latina es que quienes están propulgando o los que están promoviendo cambios políticos y sobre todo que haya una voz internacional progresista en temas de género son las organizaciones de base, ¿no? Es decir, organizaciones feministas y de mujeres que lo que intentan justamente es presionar a sus gobiernos para que las protejan y en caso de que no lo hagan, imaginen alternativas feministas y mucho más inclusivas a los márgenes, dando respuesta a aquello en lo que los estados y la agenda internacional o la comunidad internacional no las alcanza. Y así que, bueno, en general, algunas similitudes, muchas diferencias, así que no os perdáis lo que está pasando en Asia a nivel de género y feminismo. Muchísimas gracias, Inés. Desde luego, sin duda, este es un tema tan apasionante y esa vertiente cultural y también daría, sin duda, ya por sí misma para un solo ciclo. Además de Adriana e Inés, hoy contamos con Ainara Baliñas. Ella es recién titulada en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela. Ainara realizó un seguimiento de la Cumbre del Futuro durante el año pasado, cuando se encontraba realizando prácticas curriculares con nosotros en el IGADI. Ainara, ahora ya en el 2025, ¿podrías decirnos brevemente qué significa el Pacto del Futuro? ¿Qué éxitos y qué lagunas has vislumbrado en los estudios que has realizado al respecto? Y si ha cristalizado el proceso de preparación de la cumbre entre el 2021 y 2024. ¿Cuál es tu opinión? Gracias.
Muchas gracias, Patricia, por la presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Y en primer lugar, quería agradecer a Ligadi, en especial a Daniel González, por invitarme. Y ya respondiendo brevemente a tu pregunta, desde mi punto de vista, el Pacto de Futuro representa un esfuerzo muy ambicioso por parte de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es revitalizar ese multilateralismo y abordar desafíos globales de nuestro tiempo, como pueden ser la emergencia climática o la desigualdad entre las diferentes regiones de nuestro planeta, y en última instancia el mantenimiento de una paz duradera que se hace tan complicado ahora, donde podemos ver dos grandes conflictos globales armados que están siendo devastadores para la población. Así que su objetivo principal es establecer un nuevo orden internacional que se base en la cooperación y no en el conflicto, y que se sustente en valores como son los derechos humanos y la sostenibilidad, que al fin y al cabo son la esencia misma de las Naciones Unidas. En cuanto a los logros y a las lagunas, como todo ha tenido sus más y sus menos, y a mí de logros me gustaría destacar que ha puesto en el centro y ha logrado compromisos concretos en áreas críticas, como son la igualdad de género. Sí que es verdad que se ha trasladado la agenda feminista a la agenda de las Naciones Unidas, en gran parte gracias a la presión de las organizaciones de la sociedad civil de esos países que tienen una política exterior feminista más desarrollada. Y en cuanto a las lagunas, si bien es cierto que como todo ha tenido sus lagunas, existen desafíos más importantes en el área de la reforma de la gobernanza global, ya que sí que es verdad que se pone sobre la mesa la reforma del Consejo de Seguridad para darle un mayor dinamismo a la toma de decisiones y para que este sea más inclusivo y más representativo, pero faltan plazos y faltan mecanismos de transformación concretos, que para mí ahí es donde reside la gran debilidad de este pacto, y es que faltan mecanismos de rendición de cuentas que impulsen a los estados a llevar a cabo estas medidas, ya que los compromisos y las acciones están. De hecho, en el pacto hay 57 acciones, pero para mí esa sería la gran laguna. Sí que es verdad que el pacto representa una revitalización de los compromisos globales y un compromiso por parte de los estados que lo han firmado. Muchas gracias. Muchas gracias, Ainara. Con eso nos quedamos, que vamos en la senda. Por supuesto, habrá que exigir poco a poco un poco más. Al público decirle que pueden consultar en nuestra página web www.igadi.gal los artículos de Ainara, algún otro artículo bastante interesante de geopolítica, de nuestros temas de investigación, pero bueno, hoy que estamos tratando este tema, ella ha hecho un estudio dedicado a la Cumbre del Futuro. Como digo, pueden verlo en nuestra página web, también pueden seguirnos en la IGADI Televisión y en nuestro canal de YouTube y en las redes sociales. Ahora sí, ya es el momento de comenzar con la intervención de Adriana Quiñones en el cuarto y definitivo episodio. Pueden al público, también antes de dar paso, recordarles que pueden trasladarnos sus consultas a través del chat, si pueden ser breves o ajustarlas un poco, se lo agradecemos al final, si no el tiempo se nos va un poco, pero bueno, trataremos de responderlas todas si es posible. Se las transmitiremos pues nada, a nuestra invitada especial y a nuestra ponente y a nuestras invitadas especiales. Bueno, Adriana, pues este es tu momento. Estaremos encantadas de escuchar que la ONU también suscita mucho interés alrededor de ONU Mujeres. Ha sido una iniciativa, creemos que con bastante impacto, así que adelante. Bueno, primero que todo también recordar y celebrar la participación de España en la creación de ONU Mujeres. Creo que eso es algo que nos enorgullece a todas. Yo soy colombiana y recuerdo esos momentos tan emocionantes donde fue realmente un impulso del gobierno de España en ese momento de crear ONU Mujeres. Y ahí se lograron, digamos que fortalecer todos unos pedidos
que venían haciendo el movimiento de mujeres, las instituciones públicas y que venimos implementando. Ya vamos a cumplir 15 años de ONU Mujeres. Así que muy contentas con esto. Y pues contarles que las políticas exteriores sensibles al género y feministas son instrumentos que han venido fomentando la participación y el liderazgo igualitario de las mujeres. Si nosotros nos ponemos a ver, la paridad no la hemos logrado ni en las agencias de Naciones Unidas, ni en la toma de decisiones. Cuando nosotras vamos a ver las COP, por ejemplo, hay un porcentaje mínimo de negociadoras. O sea, por ese principio básico de participación, ni siquiera estamos representadas. Pero bueno, ahora al comenzar en la segunda década de su adopción y aplicación por parte de los gobiernos, las políticas exteriores feministas deben basarse en sostener un sistema multilateral que, como bien nos decía Ainara, tenga rendición de cuentas de sus compromisos de promover la igualdad de género y actúe en favor de los derechos y el empoderamiento de las mujeres. Cada vez estamos diciendo empoderamiento, igualdad y derechos humanos de las mujeres. Así que la aspiración de una política exterior feminista encarna plenamente el principio de desmantelar estructuras de poder. Y sobre ese tema, me encanta poderles contar que el secretario general lanzó una iniciativa el 8 de marzo del año pasado que se llama el Gender Equality Acceleration Plan, el plan para la aceleración de la igualdad de género dentro del sistema, en donde se está pidiendo que se hagan análisis de poder al interior de las organizaciones y las agencias de Naciones Unidas, porque lo que queremos es cambiar esas estructuras tradicionales y adoptar dinámicas menos verticales, más participativas e inclusivas, sobre todo que no dejen a nadie atrás. Las mujeres que viven con discapacidad, las mujeres que viven con VIH, las mujeres indígenas, las jóvenes están pidiendo su participación activa en todo el multilateralismo. También muy estrechamente vinculado a esta aspiración se encuentra, por supuesto, el Pacto del Futuro que se aprobó en la Cumbre del Futuro del pasado mes de septiembre. Este pacto proporciona un marco revigorizado para dar forma al multilateralismo más interconectado, más solidario, con una visión de crear futuro que sea justo, equitativo y pacífico y sostenible para todos, incluidas las mujeres y las niñas. El pacto tiene 5 temas fundamentales. El primero es el desarrollo sostenible y la financiación para el desarrollo. Ustedes van a tener en España próximamente la cumbre global sobre financiación para el desarrollo. Qué oportunidad tan importante para España de influir lo que va a ser el futuro y ojalá el cumplimiento digamos, de esas promesas que hemos venido haciendo desde la plataforma de Beijing, desde que estamos trabajando. Esa financiación se ha detectado como uno de los principales obstáculos para llevar a cabo la plataforma de Beijing. El tema de paz y seguridad, fundamental, que no tengo que explicarlo, pero que recordemos que hace 25 años, cuando yo estaba en Colombia en la mitad del conflicto armado interno, no se podía ni siquiera hablar de violencia sexual como arma de guerra, y hoy por hoy es altamente denunciado como un crimen de lesa humanidad con resoluciones del Consejo de Seguridad. Los temas de ciencia, tecnología, innovación y cooperación digital, tenemos que estar muy atentas a que se está desarrollando toda una inteligencia artificial, todas unas nuevas innovaciones, pero que tienen bias en contra de las mujeres y que no permiten, digamos, realmente potenciar las contribuciones de las mujeres y las niñas. El tema de juventud y generaciones futuras, o sea, realmente cómo es que dejamos de pensar en un mundo como unipolar hacia uno multipolar, intergeneracional, de diálogo mucho más participativo y constructivo y transformación de la gobernanza mundial. Entonces, estos son los temas que se han decidido por los países miembros como los temas realmente que nos pueden ayudar, que nos sirven como una palanca para atender todos los otros temas.
Se trata de derechos, recursos y representación. Cuando uno lo mira en inglés, hablamos de 3 R's, que son Rights, Resources and Representation, y es, por ejemplo, el tema de los derechos, como el pacto reconoce la importancia de los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres a la hora de abordar retos mundiales. Yo hemos venido desde el año 2000 hablando de mercados, de instituciones financieras, pero realmente en este momento estamos volviendo a lo básico. Los derechos humanos, la Carta de Creación de Naciones Unidas. Este tema es transversal en los 5 capítulos del pacto y les confieso que nosotras desde ONU Mujeres queríamos un capítulo específico, no solo de derechos humanos, sino de igualdad de género. Por supuesto está contenida en los derechos humanos, pero queríamos tener así ese capítulo. Sobre los recursos, se reconoce la importancia de la financiación para liberar todo el potencial del pacto y estamos viendo pues una regresión en lo que va a ser las inversiones al multilateralismo. Pero se tiene que poder reformar la arquitectura financiera para poder movilizar recursos desde otras fuentes, las necesidades de los países en desarrollo y que se dirija a los más necesitados. Esto incluye la financiación efectiva de todos los ODS, incluido el 5 sobre igualdad de género de las mujeres y las niñas. Hemos venido documentando como mujeres, primero, que ninguna de las 17 metas se va a poder implementar sin igualdad de género y cómo todas las sinergias y todo el poder transformador de esta agenda comienza con invertir en la igualdad de género. En los temas de representación, ninguna de las cuestiones esbozadas en los capítulos del Pacto para el Futuro puede realmente lograrse sin una participación entre los países, los diferentes grupos que componen la sociedad, y por eso nosotras ahora en esta nueva campaña de Beijing más 30 hablamos de para todas las mujeres y las niñas. Estamos hablando de las mujeres en toda la diversidad y a nivel local, nacional, regional y multilateral. Para que todas estas cuestiones que están interrelacionadas, y esa es como la otra mirada que nos interesa mucho darle, que si ustedes se fijan, hemos venido trabajando en silos, que lo económico, lo social, aspectos de tecnología, pero en realidad son las mismas personas que son complejas, que necesitan sistemas integrales y que tenemos que ir atendiendo todas las múltiples necesidades. Entonces, para poder producir este potencial transformador en la vida de las mujeres y las niñas, pues este pacto es un pacto para la acción. Se pretende medidas audaces, concretas y cuantificables. Y fíjense que, interesantemente, después de que se pactan esas medidas audaces, pues viene toda una regresión, ¿no? Y casi como un freno a todo, digamos, este impulso. Así que, pues, yo lo dejaría ahí, porque sé que viene otra pregunta para mí, pero quisiera comenzar pues con esta parte y que además todas y todos sepamos de qué estamos hablando, de cuáles son los capítulos, cuáles son las prioridades y cómo vemos que hoy más que nunca se hace urgente esa mirada hacia el pacto. Muchas gracias, Adriana. Sin duda has abierto ya un poquito lo que es has dado unas líneas para poder iniciar lo que es el debate o la charla. Recordemos que el papel de ONU Mujeres, a mí, viéndote hoy aquí, me quiero acordar de aquella primera Carta Magna en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hans Sameta consiguió incluir la palabra y mujeres en aquella carta, porque hasta entonces solo se refería a los hombres como posible ser humano, por así decirlo.
Entonces me parece, pues bueno, acaecido traerlo aquí a colación pues bueno, para ilustrar un poquito el tema. No obstante, voy a dar paso a Inés Arcos, porque seguramente ella tendrá alguna pregunta o alguna reflexión. Adelante, Inés. Muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias, Adriana, por compartir todo este conocimiento. Justamente a lo mejor quería coger este última apertura que nos estabas dando, ¿no? Sobre esta regresión que viene detrás del Pacto del Futuro. Obviamente aquí Donald Trump es un poco el elefante en la habitación, pero no es el único, ¿no? Es decir, de hecho, una de las cuestiones que ya se hablando desde hace años dentro de los movimientos feministas y sobre todo de la literatura feminista es el auge de estos movimientos con agendas que se llaman antigénero o antiderechos y que en concreto lo que hemos visto es que los derechos sexuales y la salud reproductiva están un poco en el centro de esta ofensiva, ¿no? Y quería saber un poco cómo se han introducido estas cuestiones dentro del Pacto del Futuro. Hemos visto a lo mejor a alguno de estos actores tratar de vaciar o aguar un poco este lenguaje más comprometido en ciertos aspectos de los derechos de las mujeres, pero también en temas pues, ¿no? de la integridad corporal que cada vez y la autonomía corporal que cada vez estamos intentando poner más y más en la mesa. Y el segundo, ¿no? relacionado con esta contestación, ¿no? que se habla de la agenda de igualdad de género, teniendo en cuenta que empezamos también la Comisión Jurídica y Social de la Mujer en Nueva York en apenas unos días, ¿qué podemos esperar, ¿no? de ello? Y ya lo dejo aquí. Mil gracias. Adriana, el micro, por favor, ahora. Disculpas. Nada. ¿Quisieran que responda ya o...? Sí, adelante, Ok. adelante. Bueno, pues estamos en los últimos toques de la declaración política para Beijing más 30. Tenemos que reconocer que ya no estamos hablando de conclusiones acordadas, sino realmente un enfoque en el apoyo político a esta declaración. Esperamos poder mantener los principios fundamentales de Beijing y sabemos que viene todo un proceso de reforma a la Comisión del Estatus Sociojurídico de la Mujer, que lo que incluye, y esto es parte del Pacto del Futuro, es esta como revitalización. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en términos de resoluciones que negociamos aquí en el Consejo, que se negocian en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General, que son tan importantes, las mujeres en muchos contextos están diciendo no queremos una resolución más, queremos ver la implementación. Y esa implementación es fundamental. Y lo que es increíble, pero que ahora lo estamos integrando en nuestro plan estratégico, es cómo poder tener una visión programática de un ciclo en donde nosotros podamos realmente tener la ventaja de todas las recomendaciones de los sistemas de tratado, del Consejo, de los EPU, toda esa energía de los relatores especiales, del comité de la CEDAW, que todo eso lo pudiéramos integrar a las estrategias de país, por lo menos de ONU Mujeres, pero si no bien de todo el equipo de país. Para mí, esa es la forma más clara de poder sostener los logros, de podernos comparar unos a otros. Lo hemos visto con la Convención de Belém do Pará de América Latina, en donde es una convención con un sistema de monitoreo y evaluación armonizado, en donde cada país tiene que reportar, y cuando reportamos sobre indicadores comunes, ahí es donde uno puede decir, yo tenían esta ley tipificada así, investigaba así, invertí tales recursos, y lo comparamos con otro país, y otro país puede decir, pues yo hice lo mismo, pero no me funcionó. O sea, por fin poder comparar manzanas con manzanas. Suena simple, pero les puedo decir, con 25 años de trabajo en estos temas, que llegar a esos acuerdos mínimos es una tarea, pero
monumental. En mi trabajo en América Latina en temas de femicidio no hemos logrado todavía tener, por ejemplo, investigación con perspectiva de género. Entonces todavía un crimen como el femicidio no se mira la historia previa de violencia, las denuncias de la víctima, sino que en muchos contextos todavía se sigue mirando como un hecho aislado. Cosas que en este momento nos escandalizan porque sabemos hacerlo mucho mejor, pero que hasta que no armonizamos unos indicadores, unas tipificaciones, y a eso es, digamos, a lo que estamos apuntando en nuestro nuevo plan estratégico de ONU Mujeres, de poder tener una visión mucho más sistemática en términos de todos esos esfuerzos, poder integrar lo que se ha hecho bien y sobre todo aprender sobre lo que tenemos que hacer. Yo también les cuento que la composición de la Comisión del Estatus Sociojurídico de la Mujer en este momento, por ejemplo, incluye Argentina, que es un país que ha estado a la vanguardia de los derechos de las mujeres, de la igualdad de género, de la diversidad, y que en este momento estamos esperando que pueda, digamos, de alguna forma seguir sosteniendo hasta donde hemos avanzado. Pero esa composición con voto en la Comisión del Estatus Sociojurídico de la Mujer puede implicar que en un futuro ya no estemos hablando de que se aprobaron una declaración política o unas conclusiones acordadas por consenso. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta y que pues cambia la forma de trabajo y no sabemos realmente en qué condiciones soy. Entonces eso es lo que puedo contar de lo que está pasando. La discusión es muy interesante en términos de revitalización de la comisión y también celebrar que este es el evento donde más gobiernos participan, más organizaciones de la sociedad civil. O sea, es un encuentro realmente de ideas, de innovación, de alianzas. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en situaciones como el COVID, por ejemplo, fue que los países que tenían una sociedad civil fuerte fueron los que pudieron responder mejor a las necesidades de toda la población, no solo de las mujeres, porque tenían la capacidad de dialogar e interactuar con el gobierno, pidiendo la rendición de cuentas, pidiendo los recursos y demandando. Así que en ese sentido, las mujeres también están muy dedicados a apoyar las organizaciones de sociedad civil de una manera mucho más sistemática, porque entendemos que la sociedad civil ha puesto estos temas en la agenda, los ha sostenido, ha desarrollado gran parte de las metodologías. Nuestro deber es acompañar y llevar esto a escala. Así que en eso está la conversación y estamos ahora en lo que se llama un proceso en silencio, donde se entregó el documento y se espera que para el 10 sin ninguna objeción, así que nos toca estar así, cruzándolo, tenemos 3 días para estar así, cruzando los dedos y esperando el mejor resultado, y les puedo decir que el compromiso de ONU Mujeres para esto ha sido de toda la organización, día y noche, para poder sostener lo que colectivamente hemos logrado. Maravilloso, maravilla, Adriana. Sin duda, esa clave que apuntas de los indicadores me parece especialmente relevante porque siempre ha sido una tradicional, digamos, reivindicación, porque cómo se puede hacer un seguimiento, cómo se puede hacer unas mejoras sin esos indicadores. O sea que me alegra que bueno, que eso sea así, porque es mucho más fácil de hacer análisis, estudios y sobre todo pues, tener evidencias constatables. Antes de dar paso a Ainara con su reflexión y sus preguntas, le recuerdo al público que pueden trasladarnos sus preguntas a través del chat y bueno, pues las iremos trasladando a nuestra invitada especial y a las acompañantes. Ainara, adelante, es tu momento para hacer tu reflexión, alguna pregunta que quieras trasladar. Muchas gracias, Patricia.
Concuerdo en lo que habéis dicho de que es muy importante tener mecanismos de evaluación y de seguimiento en cualquier política que se implemente. De hecho, es fundamental. Y a colación del tema que han sacado mis compañeras, me gustaría preguntarle a Adriana que cómo cree que el auge de estos nuevos contextos políticos, como puede ser el caso del gobierno de Javier Milei en Argentina, puede afectar a la aplicación del Pacto del Futuro, especialmente relacionado con la igualdad de género y los derechos humanos. Pues yo creo que quisiera verlo de una manera positiva y otra negativa. La negativa, pues la conocemos, ¿no? No sé si ustedes escucharon a alguien representando a Estados Unidos diciendo que ya no se apoyaba la Agenda de Desarrollo Sostenible. O sea, digamos que un anuncio de esos niveles y donde empezamos a ver ciertas alianzas y votos alineados de unos grupos de países que antes pues no estaban, nos preocupa, pero al mismo tiempo pues no olvidemos de dónde venimos, ¿no? O sea, no había nada, no había nada. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, no se podía hablar de violencia doméstica porque los gobiernos decían muy claramente esto es un tema en donde nosotros no interferimos, no se podía hablar de violencia de acoso en el trabajo, o sea, no se podían muchas cosas, así que puede haber países que renieguen, digamos, de estos compromisos o que los vean diferentes, pero yo sí creo que ya hay una coincidencia muy grande de los temas fundamentales y se seguirán sosteniendo. No va a ser tan claro como era antes, pero se irá reconfigurando. Por eso nosotras pues trabajamos en los temas de construcción de la evidencia, asegurar que no haya legislación discriminatoria. Esa es una línea de trabajo muy importante de ONU Mujeres, entendiendo que independientemente de cómo uno lo vea políticamente, esas discriminaciones tienen impactos en la vida, en la economía del país, en las oportunidades de desarrollo que son medibles. Entonces es como cosas en donde se va a ver, y lo estamos viendo ahora con ciertas discusiones, por ejemplo, sobre medidas arancelarias, donde alguien puede decir, estas medidas arancelarias las pongo, pero la economía responde de otra forma, y eso es, digamos que es algo que no es ideológico, sino que simplemente va a suceder. Entonces, yo creo que se va a afectar la forma de trabajo, pero como siempre, y eso siempre lo hemos visto, habrá nuevas estrategias, habrá nuevos liderazgos, habrá nuevas formas de explorar. Y digamos que es lo que me parece positivo, pues que nunca podemos dar por hecho nada de esto, que siempre tenemos que estar asegurándonos de que esa igualdad, y me gusta mucho lo que viene diciendo la presidenta de México, que ella ya no está ni siquiera hablando de igualdad de género, sino de igualdad sustantiva, que ya es como el siguiente nivel. Y eso me parece tan bonito porque es ir a lo que queremos. Muchas batallas se dan en Naciones Unidas sobre el lenguaje que va en un documento, pero la realidad de las cosas es la vida de la experiencia vivida de las personas, y eso es lo que nosotras queremos, y ahí es donde tiene que estar el énfasis. Así que yo pienso que es una buena sacudida, un buen llamado de atención, y de entender que hay diferentes grupos de la población que no sienten necesariamente que esto los beneficia, y entender por qué, tener diálogos mucho más generativos, menos de imposición, menos de juzgamiento, sino realmente como llegar a consensos también desde la evidencia y desde el impacto. Nosotras hemos traído diferentes grupos de mujeres con diferentes experiencias aquí al Consejo, y nos parece fundamental eso, que las experiencias de las mujeres
se conozcan, que nos apropiemos de todos esos logros, que sepamos que, por ejemplo, las mujeres que antes no salían en Egipto a usar el transporte público porque sabían que las iban a acosar y maltratar físicamente y cambiaban su rutina para no usar el transporte público, gracias a las medidas de prevención, de protección, pueden hacer uso de esos servicios públicos. O sea, esas, digamos, que nos adueñemos de esas experiencias, de esas cosas que no están en el papel, sino que realmente se han visto, para mí es la clave de poder darle la vuelta a esta conversación. Estupendo. Adriana, a mí se me ocurre, porque ya en varias ocasiones has hecho pues, bueno, un relato de un poco como en estos 15 años, o sea, bueno, desde que entiendo, desde que has comenzado el cargo hasta la actualidad, ha habido un cambio importante. ¿Nos puedes destacar las, digamos, principales logros? Y luego también quería preguntarte en estos, o sea, quiero decir, quería preguntarte también si las sinergias que se generan a nivel internacional de países que adoptan y no adoptan este tipo de políticas, si algunos se ven arrastrados por el, bueno, pues por estas inercias o es más cruda la realidad de lo que yo me imagino. Quiero decir, el que dice que no se mueve de sus posiciones. Bueno, entiendo que ha habido cambios en estos últimos años, pero por favor, si nos puedes ilustrar sobre la situación. Pues lo bonito es que acaba de salir el reporte del secretario general sobre Beijing+30. Es un reporte que obtuvo más de 150 respuestas de países, así que ya necesito leérmelo en detalle porque es el que nos va a decir con esa mirada qué fue lo que pasó. Para mí, los grandes logros están en términos de la puesta en la agenda de los temas de mujer, paz y seguridad. Todos los temas de la mujer en el cambio climático, cómo se ha comprobado que la tecnología no es neutral, que está creada por personas que tienen una visión del mundo que la representa. O sea, esas cosas ya ni siquiera las tenemos que discutir. La dificultad que tenemos para lograr que las mujeres pasen del 25% de la representación en los parlamentos. O sea, es que es increíble la cantidad de mujeres defensoras de derechos humanos, mujeres en la política que hablan de la increíble violencia a la que tienen que estar dispuestas a someterse para participar en la vida pública. O sea, digamos que ya nosotros podemos identificar conceptualmente esto, que tengamos formas de mirar. Nada más, por ejemplo, en los temas de violencia que pensábamos que con una ley íbamos a lograr cambiar las cosas, pero la ley es solo el primer paso. Está todo el tema de presupuesto, todo el tema de implementación y evaluación, el tema de prevención. Entonces ya lo miramos de una manera mucho más comprensiva y eso son todas las contribuciones de la plataforma de Beijing. Tenemos varios mecanismos, pero para mí este tema de los indicadores específicos del ODS 5, o sea, si nos enfocáramos en el ODS 5, tendríamos una oportunidad tan grande de darle una vuelta a la situación, porque estamos hablando de participación en los sectores privados y públicos. Participación a nivel local, municipal, departamental, global. Estamos hablando de la violencia contra las mujeres que han sufrido en el último año, que eso nos dice la prevalencia y la ocurrencia de violencia alguna vez en la vida. Las prácticas nocivas, como la mutilación genital femenina, el matrimonio temprano, esas son temas, el tema del cuidado, que ha sido un tema tan impulsado y tan apoyado por España.
que nosotros podamos ahora medir el uso del tiempo y que no es el mismo entre hombres y mujeres. Y además que nosotros hemos hecho estudios en Asia donde se ha comprobado que los hombres que participan de las actividades del hogar, del cuidado de los niños, tienden a ser menos violentos, son hogares con menos violencia. Entonces, esas son las cosas que se han ido integrando a la agenda, la igualdad de salario por el mismo trabajo. Esos son todos los componentes del ODS 5. Y para mí, ahí hay una clave de transformación de las condiciones estructurales, clave, porque están mirando todos los temas de normas sociales, de comportamiento en los mercados laborales, de realmente obstáculos, y ahí está también las leyes discriminatorias. Por ejemplo, todavía hay 25 países que no dan la ciudadanía a las mujeres que se han casado a los hijos de las mujeres que se han casado con extranjeros. O sea, te imaginas estar en una situación de conflicto y no poder salir con tu familia porque no tienes visa, no puedes darle la ciudadanía, o sea, el derecho fundamental sobre el cual cualquier protección social, cualquier programa de educación, de salud, se puede ejercer. Así que esas cosas, digamos, todos estos temas que les he descrito, que es el ODS 5, determinan la vida de las personas. Entonces, poder entrar a transformar ahí me parece clave. Estaremos muy pendientes de esos avances, de esos informes esperados, y ahora llega el momento de trasladar alguna de las preguntas de nuestro chat. Viviana Borrajo pregunta: frente a los gobiernos que reniegan de avances y acuerdos, ¿hay previstas estrategias para defender, avanzar en derechos a través de conversaciones con organizaciones sociales de esos países, o esto lo ve inviable? Sí, yo no voy a hablar del país, pero yo trabajé en un país en donde recientemente se estaban expulsando organizaciones de Naciones Unidas, se estaba cerrando el mecanismo de la mujer, se estaba cortando la financiación para muchos de estos temas, y lo que se logró hacer fue entre sociedad civil, aliadas y aliados que siempre están, que entienden estos temas y que saben que sostenerlos genera beneficios a largo plazo a la economía, al desarrollo del país, inclusive estudios de empresas como McKinsey que lo han realmente documentado. Nosotros hemos hecho ejercicios de ver cómo inclusive hay índices que muestran que cuando hay entre más desigualdades contra las mujeres, y lo estamos viendo en Afganistán, más violencia hay al interior del país, violencia generalizada, no violencia contra las mujeres, más inestabilidad política. Entonces es como, y con esas evidencias, porque realmente este no es un tema ideológico, sino es un tema de bienes públicos comunes, de sostenibilidad, de incremento de la participación, pero también de la rentabilidad y la productividad, que se han venido documentando ya, y por ejemplo, cuando comencé mi carrera trabajé en el Banco Mundial, trabajé en el Banco Interamericano, y era muy difícil trabajar estos temas. No había un consenso de que esto, hoy por hoy, esas instituciones han adoptado trabajo a escala, entendiendo que invertir en estos temas produce unos beneficios mucho más grandes. El costo-beneficio es muy favorable y por eso se han adaptado. Y yo estuve en una reunión esta semana pensando, bueno, de pronto ahora con este clima mundial van a renegar de haber entrado en esta conversación, y por el contrario, fue como esta es la forma de trabajo, esto es lo que sabemos que funciona,
Así que esos diálogos son siempre basados en la evidencia, basados en mirar el impacto en las personas y entender qué funciona y qué no. Yo creo que ahí es donde no hay, digamos, voluntad política para poder decir esto no funcionó, por ejemplo, que eso sería maravilloso poder tener en las instituciones internacionales reflexiones profundas sobre qué funciona y qué no, porque nos permitiría realmente hacer correcciones antes y no tener estos desgastes políticos. Pero felizmente les puedo contar que cuando hicimos esas comparaciones entre los impactos y el posible costo de no invertir en temas de igualdad de género, se logró una consideración mayor, se abrieron puertas y también lo veo que pasa, que sucede como en ciclos, ¿no? Que tenemos gobiernos que van muy rápido y algunos sectores de la población dicen no. Y también lo vemos aquí, hay 190 representaciones de países en Ginebra y algunos países dicen, sí, estamos de acuerdo con avanzar con estos temas, pero no a esta velocidad astronómica, donde no podemos cumplir, donde nos sentimos presionados, o sea, queremos ir a nuestro propio ritmo. Así que creo que eso es algo que hemos aprendido y que a veces algunos países, especialmente europeos, se ponen muy firmes y muy serios y muy, esto es así, así es el mundo, y pues estamos viendo que no. Entonces, pues, digamos, estar abiertas a esas conversaciones no son fáciles, porque cuestionan valores que nosotras, sobre todo que hemos estado trabajando tanto tiempo en esto, pero que no está mal, porque lo que queremos es que sea sostenible, que inspire, que genere precisamente esa inversión que tanto necesitamos. Muchas gracias, Adriana. Nos pregunta María Paloma Alonso, bueno, trae una pregunta de actualidad. Yo no es la primera vez que la escucho. ¿Tiene alguna propuesta ONU Mujeres en el caso de la inteligencia artificial y los sesgos de género? Sí. Sí, tenemos un área de trabajo muy bonita, tenemos una experta global en el tema, las invito a visitar nuestra página web porque todo lo que es y me perdonan el anglicismo, pero nunca lo he dicho en español, pero todo lo que es el Digital Compact, estos acuerdos sobre los temas digitales que están negociando, ONU Mujeres está presentando evidencias, metodologías para entender los sesgos que son muy interesantes y están en nuestro sitio web. Yo no soy la experta de este tema, yo más bien he trabajado en temas de derechos humanos, pueblos indígenas, femicidio, pero ese tema es un tema donde tenemos publicadas nuestras posiciones y nuestros estudios. Estupendo, muchas gracias. Vamos a ver si tenemos alguna más. Mariña Pereira nos dice buenas tardes, que recientemente ha finalizado una tesis sobre la no inclusión de términos como género o sexo dentro de la Convención de Genocidio. Me preguntaba si hay algún tipo de investigación o debate al respecto ahora mismo sobre esta cuestión dentro de Naciones Unidas. Sí, básicamente lo que es, digamos, cuando se habla solo en términos de sexo, como se ha propuesto recientemente, pues tenemos el grandísimo problema que no explica todo el tema de las normas sociales, los roles asignados a hombres y mujeres. Por supuesto, no queremos vivir en un mundo donde la existencia de ciertas personas con identidades sexuales y orientaciones sexuales distintas no sean aceptadas, pero para poder atender las desigualdades de poder, que es hacia lo que vamos con estos temas,
tenemos que entender las dinámicas sociales, los contextos. Entonces, creo que eso se seguirá explicando y se seguirá viendo en la práctica. Yo creo que pues estamos apostando a que se entienda la importancia y sí, vamos a ver qué sigue en el mundo, pero en el caso específico de la Convención del Femicidio, del genocidio, tendría que mirarlo más atentamente, pero lo que sí sé es que en el caso de Afganistán se está mirando de una manera muy sistemática y muy seria los temas de crímenes por discriminación de género. Y se está tipificando y se está argumentando y se está viendo para poder tener un marco internacional que proteja a las mujeres en una persecución basada en género, que es lo que hemos venido. Maravilla. De hecho, a través del chat, Vera Ríos nos ha compartido un brief sobre la inteligencia artificial y la igualdad de género, que agradecemos porque así lo comparten con nuestras personas del público. Tenemos otra pregunta de Salam Al-Rabadi. Pregunta, ¿cómo podemos leer los acontecimientos relacionados con las políticas del presidente estadounidense Donald Trump y en cuestiones de género, y si cree que tendrá algún impacto negativo en el progreso de las políticas de igualdad de género a nivel mundial? Sí, desafortunadamente nos preocupa muchísimo una nueva conceptualización, una revisión, digamos, que no está alineada con las discusiones que por horas, con estudios se han venido haciendo. Sí creo que vamos a tener un impacto, sobre todo en términos de que es ese objetivo que es tan bonito del multilateralismo de llegar a consensos, es posible que lo perdamos. Y digamos que si bien cuando estamos mirando todas estas resoluciones, mirando su evolución, mirando el lenguaje, el fundamento principal es ese consenso, es ese acuerdo que todos tenemos, porque digamos que yo estoy en un país donde llega un dictador, yo me agarro, soy una minoría étnica perseguida, me agarro de esos consensos que me dicen, esto es lo que es posible, esto es lo que hemos dicho nosotros, los países, los pueblos del mundo. Cuando ya no contamos con esos consensos, pues se manda el mensaje de que eso ya no existe, ¿no? Se puede hacer lo que uno quiera. Entonces, sí es preocupante, vamos a ver, pero no estamos donde estábamos antes, que ni siquiera se entendía, se reconocía, se documentaba. Estamos en otro momento, entonces este es el momento de defender y pues sí, yo creo que va a ser un momento muy crítico que hasta ahora comienza. Digamos, personalmente prefiero verlo el día a día y no estar, digamos, imaginándome cosas, sino más bien ir día con día para poder realmente aportar desde un lugar de esperanza. Finalmente, esto es lo que va a sostener todos estos esfuerzos. Sin duda, esto tiene que ser una continuidad. Esperamos que no fallen los apoyos, que la comunidad internacional pese más al final y de todo el esfuerzo de estos últimos años, lo que se lleva hecho, que pese más sobre bueno, estas reticencias o estas resistencias. Veremos a ver si son más una
puesta en escena o se llevan a la realidad finalmente. Me gustaría dar paso ya nuevamente a nuestras invitadas de hoy, a Inés Arcos, si quiere, para que haga ya pues, su minuto de despedida, su reflexión final y darle las gracias sobre todo por habernos acompañado en el día de hoy y bueno, ojalá podamos mantener en el futuro algunas conversaciones al respecto con cualquiera de nuestras invitadas. Adelante, Inés. Muchísimas gracias, Patricia, y de nuevo a Adriana y a Ainara por esta maravillosa compañía de hoy. Yo creo que justamente nos quedan, os doy deberes, y es que tenemos que hacer una sesión sobre inteligencia artificial y género, es decir, creo que hay una necesidad de realmente continuar ahondando en estos temas tan importantes. Y el segundo también es un poco una reflexión en base a esta última intervención que ha hecho Adriana y que siempre me recuerda a este debate que muchas veces se hace desde los feminismos, de si se tiene que luchar desde dentro de los espacios de toma de decisiones o desde fuera. Y creo que justamente vamos a entrar en un momento en el que más que nunca vamos a ver cómo se vuelven a crear este tipo de alianzas de resistencias internas y externas. Y aquí, o sea, todos tenemos nuestro papel a jugar, estando desde ONU Mujeres, desde think tanks como IGADI, como CIDOB, desde sociedad civil, desde grupos feministas locales, y que justamente ahora mismo en la situación en la que estamos, tenemos que volver a recuperar estas ideas de resistencia, de vínculos y de innovación. Es decir, justamente ¿no? en Asia es uno de estos países donde en muchos casos estas mujeres no tienen protecciones por parte del Estado y lo que hacen es crear vínculos, innovaciones con todos los actores posibles, sean internacionales, transnacionales, locales, religiosos. Es el momento de aprender de justamente, sobre todo desde el norte bueno, desde Europa, desde Estados Unidos, etcétera, de la experiencia de mujeres alrededor del mundo que han hecho valer sus derechos en los espacios más inhóspitos en el contexto en el que estamos. Y lo dejo aquí. Mil gracias de nuevo, ha sido una víspera maravillosa y por muchas más. Gracias a ti, Inés. Es el turno de Ainara. Ainara, pues ruego que brevemente también hagas tu reflexión final. Sí, y nada, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias, Patricia, y muchas gracias a Inés y a Adriana por ser excelentes compañeras. Y nada, me gustaría recoger esta idea que acaba de transmitir Inés, de que ya hemos logrado mucho gracias a la movilización de la sociedad civil en diferentes contextos tan diversos. Y sí que es verdad que queda mucho camino por recorrer, pero tenemos que ser optimistas y ante este nuevo contexto político internacional, pues hacer frente y no dar por sentado todo lo que hemos conseguido. Muchas gracias. Gracias. Pues Adriana, ya después de haber aguantado estoicamente todas nuestras preguntas, de habernos pues desvelado un poco pues todo el engranaje de ONU Mujeres y bueno, todos los esfuerzos y el trabajo que estáis realizando desde ahí, daros las gracias porque finalmente todas las mujeres somos las que nos vemos beneficiadas y por ende la sociedad civil pues así lo recogemos, ¿no? Quisiera que aprovechara este momento, un minuto, pues tu despedida y cierre y darte las gracias también por participar. No, pues muchísimas gracias. Me hicieron preguntas que realmente me dejan pensando, me van a dejar, ya me imagino levantándome a medianoche también de cómo ¿no? seguimos en este trabajo, cómo es que sostenemos lo que hemos logrado juntas, pero lo que les puedo decir es que hay tal cantidad de mujeres inspiradoras, mujeres que uno ni siquiera se imagina en unas condiciones de marginación que yo he tenido el privilegio de conocer, que demuestra que esta lucha tiene un sentido para toda la humanidad, que cuando uno lucha por estos temas se empodera a uno mismo y que realmente empieza a conocer gente
tan inspiradora que entonces ya tenemos que seguir y solo nos queda aprender más y buscar más y crear más cosas. Así que qué alegría poder compartir con un público tan atento, con unas interlocutoras que realmente entienden estos temas y nos están invitando a mujeres a mirar más allá. Así que muchísimas gracias. Gracias, Adriana. Nos encantaría, desde IGADI, nos encantaría pues, poder retomar en algún momento otro ciclo de conferencias, porque esto me parece que es un ciclo inicial. Me encantaría que esto tuviese repercusión en el futuro y, por supuesto, os agradecería vuestra disposición para participar en ellas si así sucede. Pues hasta aquí ha llegado nuestro último, cuarto y definitivo episodio. Lo dicho, muchas gracias Adriana, Inés, Ainara, que con este último episodio hemos completado nuestro ciclo de conferencias. En mi nombre, en el nombre del equipo IGADI, quiero transmitirle nuestro agradecimiento a todas las personas que han participado, tanto a las personas del público, las invitadas, las ponentes y bueno, pues a quien nos haya seguido en el canal de YouTube, al Ministerio de Asuntos Exteriores por habernos apoyado para impulsar este proyecto con la financiación. Les recuerdo que en los próximos días presentaremos una publicación online que dará como el fin del proyecto. Dicha publicación estará disponible en español, en portugués e inglés. Les enviaremos la misma y les animamos a que nos ayuden con la difusión para que esto tenga la repercusión que se merece. Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos mañana por las calles para celebrar el Día Internacional de las Mujeres. Seguimos. Muchas gracias. Un placer. Gracias. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned